inspección, ¿qué podemos ver? Alguna tumoración, alguna cicatriz, ¿qué más? Alguna deformidad, ¿qué más? ¿Dónde vamos a decir que está la cicatriz, tumoración o lo que sea que encontremos? Algún lugar del tórax tiene que estar. Y para eso necesitamos la topografía, ubicarnos. Es decir, en qué parte, porque el tórax es bajo. Incluso si decimos cara anterior, posterior, sigue siendo bastante grande la topografía. Necesitamos ubicarnos dónde está exactamente la lesión. Luego tenemos la auscultación. Y en la auscultación, ¿qué podemos encontrar? Esos sonidos hay que describir dónde los encontramos, que es que están anormales. Y eso va a ser diferente. Vamos a usar dos topografías diferentes. Esto no está tan claro, pero vamos a explicar. Se le da a reconocer los reparos anatómicos, que ya es un paso de la anatomía. El esternón, las mamilas, las escápulas en la pared posterior y las apófisis espinosas vertebrales. Con eso ya podemos ubicar. Y a eso le vamos a aumentar unas líneas para trazar líneas tanto en la cara anterior como en la posterior y las laterales. Esas líneas en la cara anterior tenemos primero la línea axilar anterior, que es esta. La axila tiene tres líneas. La anterior, que pasa por aquí, la media, que pasa por el hueco de la axila, y la posterior, que pasa por aquí. Las tres líneas. En cara anterior la que vamos a ver es la línea axilar anterior. Luego tenemos la línea medio clavicular. La clavícula la dividimos en dos. Justo por la mitad de la clavícula vamos a trazar una hacia abajo, vertical. Y luego tenemos la línea esternal, medio esternal, que va a pasar por el medio del esterno. Ya tenemos estas tres líneas verticales. A eso le vamos a aumentar unas líneas horizontales. Una es la línea de la tercera costilla. A la altura de la tercera costilla trazan. Y la otra es a la altura de la sexta costilla. De esa manera, si se dan cuenta, hemos básicamente dibujado unos rectángulos. Y aquí nos dice, pero tenemos también las clavículas, que no son una línea exactamente, pero tenemos las clavículas que nos van a ayudar a definir algunas cosas. Esas son las áreas. Todos esos rectángulos le vamos a llamar áreas. Esas áreas son el área supraclavicular, que está encima de la clavícula izquierda, derecha. Debajo de la clavícula tenemos el área infraclavicular. Entre el área infraclavicular y entre la tercera y la sexta costilla tenemos el área mamaria. Y debajo tenemos los hipocondrios. Con eso tenemos cómo describir diagnósticos. Se encuentra cicatriz en la área mamaria izquierda a la altura de la quinta costilla. Lo mismo en esta figura. Claro que tenemos también la cara lateral, las caras laterales. Las tres líneas que ya les había mencionado: línea axilar anterior, línea axilar media y la posterior. Ya eso, las líneas que antes habíamos mencionado, de la sexta costal y de la tercera. Entonces aquí tenemos el reborde costal por abajo y el hueco de la axila, por decir. Y esa sexta costal nos va a dividir en el área axilar anterior, área axilar posterior. Y tenemos el área infraaxilar anterior y posterior. No hay gran problema. La parte posterior vamos a tener también otras líneas. Que tenemos la línea vertebral, que pasa por las apófisis espinosas. Luego tenemos la línea paravertebral, que pasa por abajo de las vértebras. Tenemos la línea medio escapular, aquí la escápula, así como hicimos con la clavícula, pues vamos a trazar la línea medio escapular. Tenemos otras líneas que son la infraescapular, justo debajo del ángulo de la escápula, infraescapular. Y tenemos la duodécima vértebra dorsal. Y la escápula espina, que pasa por la apófisis, por la espina de la escápula. Y de esa manera tenemos otras áreas: la supraescapular,
la escapular, la interescapular y la infraescapular. De esas, todas esas áreas que suenan un poquito complejo, que hay que memorizarlas, no nos sirven tanto, les cuento, para describir la auscultación, que es lo que más vamos a hacer. Lo único que nos sirve esto es para definir las lesiones que vayamos a encontrar en la sala torácica. Por algún motivo le prestan demasiada atención a esto, pero no nos sirve tanto en la auscultación. Les digo porque no sé si está tan claro, si no está tan claro. Para la auscultación, ¿qué vamos a hacer? Para la auscultación, la forma más sencilla de escribir lo que encontramos, el campo pulmonar. El área pulmonar dividimos en tres. El campo pulmonar superior, derecho e izquierdo. El campo pulmonar medio, derecho e izquierdo, y el inferior. Y con eso podemos describir. Evidentemente tenemos que decir que es el tórax anterior, tórax posterior o lateral. Tenemos un área supraclavicular. Esa área supraclavicular es muy importante en nuestro médico, donde vamos a poner nuestro estetoscopio justo ahí para escuchar el vértice del pulmón. ¿Por qué es tan importante en nuestro medio? Porque tenemos una patología bastante común pulmonar, crónica. ¿Cuál era? La tuberculosis. A veces ustedes auscultan y no hay nada a la auscultación. El primer lugar donde se suele auscultar sonidos sobreagregados es en esta área supraclavicular. Que muy poca gente suele dar el trabajo de auscultar. Tenemos otros reparos anatómicos que ya habíamos mencionado, el ángulo de Lowes, que permite realizar maniobras para contar las costillas. No, con ustedes no con prácticas, porque ahí hemos estado auscultando, a ver los signos vitales. ¿Han hecho signos vitales en las prácticas todos? Todos. ¿Cómo se toma la práctica? Fue poner el tensiómetro, unos 2, 3 arriba y ya, tipo también una energía sería ubicar el pulso para poner ahí el respeto. Bien, ahí hay un problema, pero continúa. Y ya de ahí se infla. ¿Quién quiere ayudar? No sea mi grupo de práctica. ¿Por qué les digo eso? Porque he encontrado fallas de casi todos los estudiantes, por algún motivo todos están diciendo mal. Han leído en el texto cómo se mide la presión, han notado cómo se mide la presión arterial. Hay dos métodos, ¿no? No, mis alumnos de prácticas. ¿Cuáles son los dos métodos de medición de la presión arterial? Todos. ¿Hasta dónde van a insuflar el manguito? ¿Qué vas a pasar? Pues si no saben la cosa del paso, pues hay una posibilidad de que la algunos pero ¿y cómo saben? A ver, hay una falla ahí. A ver, les voy a explicar cómo. ¿Y dónde ponen el estetoscopio? ¿Dónde se escucha el pulso? Tengo curiosidad. ¿Quién sabe medir la presión arterial? Lo que tiene que buscar es el pulso radial. No el radial. Porque el radial es difícil. Es radial. Como el pulso radial es la presión. A ver, la primera falla que he visto, ponen ahí el brazalete, y lo primero que hacen es poner el estetoscopio por dentro del tensiómetro, ¿verdad? Prohibido, no se pone dentro del tensiómetro, siempre se pone fuera del brazalete. ¿Para qué creen que dejan 2, 3 travesaños? Es para poner su estetoscopio
primera falla, no se pone debajo. ¿Por qué? Hay un motivo. Cuando hagan eso, va a ser más alta la presión de lo que realmente es y dicen su literatura. Primera falla que hasta torcido. Luego, una vez que está acomodado, primero asume el método paso a paso. Tiene que ser el pulso. ¿Sienten el pulso? Ya. Entonces comienzan a insuflar. No se ponen estetoscopios, nada, solamente sienten el pulso. Y empiezan a insuflar. ¿Hasta cuando insuflan? Hasta que desaparece el pulso. Vamos a poner un número X. Desaparece en 130 el pulso. ¿Qué vamos a hacer ahora? Eso nos está dando el punto de referencia para saber hasta dónde vamos a insuflar. Porque me dicen hasta 160 y si mi paciente tiene 220, 110 de presión, no me va a funcionar. Entonces necesito un punto de referencia. Pasar significa la presión normal de un paciente. Yo no sé la presión. No sé cuál es la pasar. A ver, los signos de pasar son con los que normalmente se conocen. A no ser que ya sepan cuánto es su presión, pero esto no es lo común. Entonces, desaparece el pulso 130, entonces, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? 20 milímetros de mercurio por encima. En 130, ¿hasta dónde tiene que subir? Hasta 130. Les sugiero las primeras prácticas, porque todavía no son tan hábiles, sumando 30 más. Les sugiero como consejo. Pero la literatura dice 20 milímetros por encima de... Si es 120 la presión histórica, seguramente van a decir hasta 140. Ya. Ahora sí se ponen su estetoscopio. Su estetoscopio y suben hasta 150, 130. Y de 150, ¿qué hacen? Tiene que ir graduando. Con una mano se hace. Yo veo, usar las dos manos. No entiendo cómo ponen su estetoscopio ahí y las dos parecen, piensan que tienen tres manos. Con una sola mano, no se usan dos manos para eso. Ya, tiene que ir regulando. Eso es práctica. Luego, ¿qué hacen? Empiezan a desinsuflar y ya están auscultando. Por fuera, no por debajo. Un pedacito por dentro, no todo, porque no van a... Luego, ¿qué van a hacer? Cuando aparece la pistola. Cuando empiezan a escuchar. Ahora sí es su tráquea. No es tan fácil, es tan fácil para saber hasta dónde vamos a escuchar. ¿Qué les está dando más o menos el parámetro? Ahora sí están escuchando. Su tráquea. Aparece y eso es la... ¿Cuándo es la cierta? Ya, prohibido que use aparatos digitales. ¿Por qué? Pero si ahora tenemos tecnología, ¿por qué no usamos un tejido? No, prohibido, eso es para sus padres, para sus primos, para sus tíos. ¿Por qué? Hay un motivo. No es porque soy malo, quiero que... Más fácil que se descalibre su manometro. Es exacto, pero es exacto cuando es normal. ¿Cuándo falla? Cuando está muy alta, cuando está muy baja empieza a fallar. O sea, cuando necesito saber, falla. Mientras está normal funciona muy bien. Por eso les sugiero que aprendamos a hacer. Cuando tienen duda de que está muy baja la presión, ¿cómo pueden darse cuenta? No sé si he tomado bien, pero me parece que no hay presión. O está en 60-30, ¿cómo se asegura que sea cierto eso? Si tiene duda. Si no hay pulso, si el paciente está hipertenso, seguro va a tener un pulso bastante generoso. Eso les decía, me había olvidado de decirles antes porque es la principal falla que he encontrado. La siguiente falla que he encontrado, muy común, que les pido que tomen la frecuencia cardíaca. Están con su oxímetro o están ahí sintiendo su pulso. ¿Eso es frecuencia cardíaca? No. ¿Qué es eso? ¿Pulso? ¿Pulso y frecuencia cardíaca son iguales? Sí, no. O sea, no son los mismos. Frecuencia cardíaca, ¿cómo se
¿Hay diferencia? Pero es que sí. ¿Por qué? ¿De dónde viene el pulso? De la frecuencia, más o menos. Para que haya pulso, tiene que expulsar sangre del ventrículo izquierdo, expandir esas arterias tienen que hacer resistencia, porque si no hacen resistencia, igual va a llegar al cuerpo para todos lados. Entonces, ¿la frecuencia cardíaca y el pulso deberían ser iguales? Sí. Pero no siempre. Hay una situación donde no es igual, donde la vida del paciente corre riesgo, sí. Se ocurre la tontería de poner el oxímetro, pues entiende su pulso hasta en 60, dice, si el paciente es diaforético, dice no está en paz, ya pasa. Las taquiarritmias como la taquicardia ventricular, supraventricular, no va a ser igual, es más, va a ser dispareja, van a encontrar frecuencias de pulso de 60 y la frecuencia cardíaca va a estar en 200, 210. ¿Por qué? ¿De qué depende el pulso que hace rato? De la sangre que salga del ventrículo izquierdo. Y para que se llene el ventrículo izquierdo de sangre y tenga sangre que botar, ¿en qué momento se llena? Insisto, es muy labial. Ya solicitamos con 215 de frecuencia. De 2, 3 latidos recién se llena y recién botado. Por eso que tienen esa disparidad. Por eso el 99% de las veces, seguro, más, 99.9% va a ser lo mismo. Pero hay situaciones que no va a ser igual. Selecciónense, que sea, no tomen toda la frecuencia cardíaca y ya tomen el pulso, pero pónganle el estetoscopio para ver si está parecido. Porque llama la atención que yo estoy sintiendo un pulso de 60 y le pongo el estetoscopio acá. Seguramente eso no es igual. Entonces ahí sí trabajo de hacerlo completo. ¿Ha quedado claro eso? Es la otra parte. ¿Dónde ponen el oxímetro? En los medios. ¿Y de qué mano? La mano dominante. Si son zurdos, de la mano izquierda. Si son diestros, de la mano izquierda. Eso es la comunicación. No es que mida mal, pero a veces va a notar que mida y es más eficiente. Continuemos. Entonces aquí teníamos, me acordé porque con esto buscamos para medir la frecuencia cardíaca, que no sé dónde miden la frecuencia. ¿Dónde miden la frecuencia cardíaca? ¿Dónde escuchan? En el corazón. ¿Pero en qué parte? Ya, te convences más o menos, no tanto, pero que se llaman unos lugares, como en el microscopio, ojos de ocultación, que son 6, pero los 4 más importantes. Eso, ya ellos, ya. Y el cráneo les voy a preguntar dónde está. Entonces, y para saber dónde está, ¿qué me estaba diciendo? Para saber dónde está eso, busco y de esa manera voy a cortar las costillas de una manera precisa. Ahorita vamos a ver un video de cómo las vamos a cortar. Pero esto tiene que caer en la situación de la de ahí para abajo. Lo relevante de la semiología torácica es poder identificar a las costillas. Para eso procedemos de la siguiente manera. Identificamos al esternón, específicamente la unión del manubrio del esternón con el cuerpo del esternón, lo que se conoce como ángulo de Lewis. Este ángulo de Lewis corresponde al segundo cartílago contracostal. Inmediatamente por debajo se encuentra el segundo espacio intercostal. Utilizamos el dedo índice y medio para dejar atrapada a la segunda costilla y así podemos extendernos en todo su recorrido. Lo mismo podemos hacer con la tercera y así sucesivamente. En los pacientes donde no se puede identificar claramente el ángulo de Lewis, identificamos a la clavícula y el primer espacio que se encuentra por debajo de la clavícula corresponde al primer espacio intercostal y la costilla que está inmediatamente por debajo es la segunda costilla. Bueno, ese es nuestro amigo Armando, que nos va a acompañar durante lo que queda de la
año en todas las clases que tengamos, que tengamos que ver cosas, maniobras y eso. Más o menos. Relevante de la semi- Ahora, examen. Aquí adelante, inspección, palpación, percusión, no se olviden el orden, excepto el inspección. Es la primera aproximación del examen físico del paciente, permite evaluar alteraciones generales como estado de nutrición, cianosis, aleteo nasal, fascias de cúbito lateral. Por ejemplo, estado de nutrición. Si tengo un paciente con tuberculosis, ¿cómo se esperan que se encuentre este paciente? Puede estar caquético o desnutrido. ¿Cuál es la diferencia entre desnutrición y caquexia? Desnutrición extrema. ¿Qué más? Cianosis. En esta parte que estamos viendo pulmonar, automáticamente veo cianosis y ya estoy pensando que hay una alteración, ya sea cardíaca o pulmonar, más que todo pulmonar, que el paciente no está oxigenando bien y por tanto está acumulando hemoglobina desosada. Aleteo nasal. ¿Qué es el aleteo nasal? Vamos a analizar uno de los signos de distrés respiratorio. ¿Por qué se da este distrés respiratorio? Porque algo está buscando que se produzca la hematosis. ¿Qué es la hematosis? Cambio de gases. ¿Dónde ocurre esta hematosis? Entonces, cualquier cosa, vamos a poner como ejemplo una neumonía. Una neumonía es infección del parénquima pulmonar, que va a afectar más que todo qué parte del pulmón. El alveolo tiene aire normalmente. Aquí se va a reemplazar por secreción, se va a llenar de secreciones, se va a hepatizar, a hacer una condensación. ¿Qué significa condensación? Va a solidificar lo que era como una esponja lleno de aire, al estar lleno de secreciones de pus o de sangre. ¿Qué le va a pasar? Se va a volver algo sólido. Y eso va a ser muy importante a la hora de dar nuestros diagnósticos en el examen físico. Al solidificar, bueno, ya ese alveolo está lleno de secreciones. ¿Qué va a pasar con el aire? ¿Va a poder entrar el aire este alveolo? Con quizás, o si no, directamente no va a poder ingresar. Y si no ingresa el aire, ¿en qué momento va a haber la hematosis? ¿Qué va a suceder con el paciente? Va a disminuir su grado de oxigenación. Y por tanto, el paciente, ¿qué va a hacer si disminuye su grado de oxigenación? Eso va a depender también del tamaño de la neumonía. No es una neumonía muy pequeña, es una neumonía muy grande, o una bilateral, o una neumonía grave que ocupa un montón de espacio en ese pulmón. Pero si es muy grande la afectación, ¿qué va a pasar con el paciente? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo van a notar que está en insuficiencia? Seguramente, como no puede oxigenar, va a intentar compensar. ¿Cómo va a compensar? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Seguramente igual irá aumentando la frecuencia cardíaca, pero la frecuencia respiratoria aumentará. Y para que aumente la frecuencia, ¿quién es nuestro que nos hace respirar? Entonces, ¿qué le va a pasar a ese diagrama cuando aumente la frecuencia respiratoria? Se va a cansar mucho, puede entrar en fatiga y no es como el miocardio, este se cansa. Entonces, porque necesita trabajar más para compensar, ¿qué va a pasar cuando se cansa? Se va a quedar descansado. Y eso va a pasar. Antes de que eso suceda, ¿qué va a pasar? Antes de que entre en parada respiratoria el paciente. ¿Por qué va a entrar en parada si no hacemos algo? Va a empezar a pedir ayuda a alguien. ¿Quiénes son los que le van a ayudar? Los músculos accesorios. ¿Quiénes son esos músculos accesorios? Si no funciona, el paciente va a intentar meter la mayor cantidad de aire. Y al hacer eso, la nariz empieza a moverse. Eso se llama aleteo nasal. En los niños es más evidente que la desesperación de meter aire. Las fases, vamos a ver fases características, como la fases neumónica.
El decúbito lateral, ¿qué nos va a decir? Porque el paciente va a estar en el decúbito lateral, ya sucede. La inspección del tórax debe comenzar con la observación de la piel. Hemos dicho el examen físico general. Ahora pasamos a la inspección del tórax. Ese tórax, en este pulmón, hay que hacer una inspección con la observación de la piel, tejido celular subcutáneo, músculo, y esto orientará a posibles diagnósticos. Puedes destacar que actualmente pocos tejidos celular subcutáneo, sarcopenia, por ejemplo, cuando hay disminución de músculo. Entonces voy a pensar en enfermedades como tuberculosis. ¿Y qué otra enfermedad me va a hacer pensar si lo veo caquético en el paciente? Pulmonar. ¿Quiénes más se desnutre en la parte de la tuberculosis? Cáncer de pulmón. Cicatrices. Si veo cicatrices en ese tórax, voy a pensar que le han hecho algún procedimiento antes de haber puesto un tórax, que le habrán hecho una cirugía torácica, ya tengo que ir y decidir dónde está el tórax. Fístula, ¿qué es una fístula? Una perforación como tal. Pero lo que también está aquí sí les hace pensar, pero es una comunicación entre dos cavidades. En este caso, la cavidad torácica con el exterior, de afuera. Atrofias musculares de la tuberculosis, circulación venosa colateral y edema en el síndrome mediastínico, como estamos viendo en la imagen, y habíamos mencionado antes con su maniobra de Becker. También podemos encontrar la ginecomastia. ¿Qué es ginecomastia? Los hombres tienen sexo, no deberían tener, eso le llamamos ginecomastia. Y si es unilateral, si es un solo lado que tiene ginecomastia, hay que pensar en cáncer de pulmón. Tórax estático. Dividimos la inspección del tórax en dos: el tórax estático y el tórax dinámico. ¿Qué significan esas dos divisiones? El tórax estático es cuando vemos el tórax como tal, no nos importa lo que se mueva, estamos viendo la forma del tórax, nada más. Y el tórax dinámico, ¿a qué nos referimos? Cómo se mueven las características que tiene para moverse ese tórax. Comenzamos con el tórax estático. ¿Qué vamos a ver? La forma del tórax, básicamente. Aquí tenemos algunas variaciones. El tórax entonétono en este caso, hemos dicho por qué es, fíjense que está insurrado, en una insurración permanente. ¿Y por qué puede ser eso? Es un tórax enfisematónico, porque hay enfisema. El enfisema es la presencia de aire, más aire de lo que debería haber. ¿Y quienes vamos a ver? En los pacientes con EPOC. ¿Y otros pacientes? En las crisis asmáticas, en los pacientes asmáticos. Podemos ver el tórax carinatum, que es, carinatum es como la carina del pollo, hacia adelante, como la quilla del pollo. El tórax carinatum. El tórax excavatum, que es básicamente que está haciendo un hueco ahí, que le dicen también tórax del zapatero. ¿Por qué le dicen tórax del zapatero? Porque los zapateros ponen el zapato generalmente en su pecho y ahí van martillando para clavar. Eso es lo que así con el tiempo se va deformando ese tórax. Ahora estas deformaciones van a tener consecuencias sobre la mecánica ventilatoria. Tórax dinámico. Aquí comenzamos a hablar de cómo se mueve ese tórax. En el análisis de los movimientos del tórax se permite evaluar el tipo de respiración, la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? La amplitud. ¿Qué tanto se expande ese tórax? El ritmo respiratorio significa qué tipo de ritmo tiene. ¿Han escuchado el ritmo cardíaco alguna vez? Ritmo sinusal, sinusal, la taquicardia, algo parecido ahí aquí. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo debería moverse? Ahí debería moverse. Pero ¿y qué pasa si se mueve? Está cambiando el ritmo. Y vamos a ver varios tipos de ritmo. Los signos de dificultad ventilatoria, que está dificultando que entre aire al tórax de ese paciente. Primero, el tipo respiratorio.
que va a ser diferente en las mujeres, los hombres y los niños. En las mujeres es costal superior, en los hombres es costo abdominal. ¿Qué significa? Que las mujeres generalmente respiran con el tórax, en cambio los hombres respiran con el abdomen y con el tórax inferior. Abdominal es más común en los niños. Ahora, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué tengo que saber eso? Si no le respiran así, respiren así. No. Si hay una inversión de eso, si ven un hombre respirar con el tórax superior, ¿qué se está avisando que va a entrar en parada? Está claudicando ese diafragma y está comenzando a pedir ayuda. Lo mismo en la mujer. Si se invierte ese ciclo, significa que está sufriendo por algo ese diafragma. Cualquier cosa. Es más, es un signo malo. Ejemplo, una mujer con pleuritis moverá menos el tórax y tendrá respiración costo abdominal. Algo no está funcionando, no está cambiando su tipo respiratorio. Frecuencia respiratoria, que dicen lo normal es de 12 a 24, y si es menos de 12, ¿qué le vamos a decir? Si es más de 12, no es más de 24. Se explora colocando las manos sobre el paciente de 30 segundos a 1 minuto. Pero se ve la frecuencia respiratoria. A la infección, ¿cómo la quiere el paciente? Porque ¿cómo deberíamos medir la frecuencia respiratoria? Señores, vamos a medir su frecuencia respiratoria. ¿Qué se quiere? ¿Le avisamos? Estamos haciendo el examen físico, podemos ver, o sea, mientras se le toma la temperatura, podemos ver si el paciente está respirando. ¿Por qué no le avisamos? Porque va a esperar a automáticamente hagan la prueba de que ustedes automáticamente se ponen nerviosos porque tienen que meterse y empiezan a... Aquí es importante que sea 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos. Porque como es tan poquita la frecuencia respiratoria, en que vean su reloj, incluso vean, pueden perderse uno y ya calcular más. Amplitud respiratoria. ¿Qué tanto expande o qué tampoco expande? Superficial. Entonces, si expande profundo, le vamos a llamar batipnea. Si expande muy poco, hipopnea, la respiración superficial. Ritmo respiratorio. Indica los ciclos entre inspiración, expiración y apnea. ¿Qué es apnea? Deja de respirar por pequeños. Entonces, tenemos la respiración de Biot, que fíjense, el paciente respira, expande, expande, expande y de repente deja de respirar. Pasa unos segundos y vuelve, y ya, repite el ciclo. Entonces, Biot nos hace pensar que hay un problema neurológico. La respiración periódica de Cheyne-Stokes. El paciente expande un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más y luego va descendiendo, y hace ese ciclo. Todo el tiempo, como que expande más y se ve en el hospital. Y la respiración acidótica de Kussmaul es una bacteria. ¿Qué está haciendo con el paciente? ¿Por qué se llama respiración acidótica? Porque produce acidosis respiratoria. ¿Qué hace cuando respira profundo el paciente? ¿Qué está haciendo con sus gases sanguíneos? Pero ¿por qué? ¿Qué hace? ¿Qué hace que respire muy rápido? ¿Qué va a pasar con los gases? ¿Quién baja? Se elimina dióxido de carbono. Oxígeno está metiendo, más oxígeno está metiendo. Pero están eliminando dióxido de carbono. Y se va perdiendo el dióxido de carbono que vamos a provocar en la gasometría. Alcalosis de tipo. Entonces, esto confunde. Es en realidad una alcalosis respiratoria en compensación, como dice su compañera, a un evento que es la acidosis metabólica. Cuando el paciente tenga acidosis metabólica, va a respirar así para intentar compensar. Intentar, no siempre lo logra.
¿Qué es esto? Problemas neurológicos, generalmente el stop, o cuando hay cortocircuito izquierda-derecha, insuficiencia cardíaca. Y yo, es más problema neurológico, sobre todo. Respirar. Otra vez el apnea. ¿Por qué se sigue la boca del doctor? Cortocircuito izquierda-derecha. ¿Qué pasa? Que la insuficiencia cardíaca no está oxigenando bien la sangre. Y push mal. Profundo. Incluso a veces confunden esto, que pasó que está en el COVID cuando también una vez que estaba en el área de COVID, un paciente que estaba respirando así. ¿Y por qué respiraba así? Porque le decían que estaba con su neumonía por COVID, estaba con dificultad respiratoria. Pero lo veo el paciente que ya estaba en el área de COVID, con una botella de agua tomaba y tomaba mientras respiraba. No tenía más sentido, chicos, no están así, no están pensando mal. Miren, era mi diseño tío y estaba en 500. Saquen lo que saquen, no tenía nada. Signos de dificultad ventilatoria. Aparecen cuando existe una obstrucción en cualquier punto del tracto respiratorio, como la que hemos dicho, la neumonía finalmente está ocurriendo el alveolo, o cualquier tipo de obstrucción va a querer compensar ese pulmón. Entonces, el aleteo nasal respiratorio. Pediatría más que todo. Tiraje es el hundimiento o retracción de los espacios intercostales o de las fosas supraesternales o supraclaviculares. Miren cómo se hunde mientras el paciente está respirando. La fosa supraclavicular. También se ve intercostal. Creo que más adelante tenemos un video de intercostal. Tiraje. Se hunde como si hiciera presión negativa. Fuerte. Uso de la musculatura accesoria, músculos esternocleidomastoideos, trapecios intercostales. Esas son las que se van a usar. Los abdominales también son, por si acaso, accesorios. Respiración en balancín. Durante la expiración el abdomen se deprime y luego eso nos dice que hay un signo de claudicación diafragmática. Aquí ya el diafragma no puede más. Ya ni siquiera ha sido suficiente los músculos accesorios. ¿Qué hace el diafragma? Dice no voy más. Paro a descansar por lo menos una. Y le dije al abdomen, tú respiras por mí. Entonces, respiro con el tórax una, descanso, la siguiente el abdomen va a respirar. Empiezan a hacer como un balance. Y eso es, les está pidiendo el cuerpo de ese paciente que lo intuben, por favor. Porque ese paciente va a ser parada el muslo. Esa es la respiración y balance. Intúbeme, por favor, por favor, por favor. Tiraje intercostal. Balancín, tiraje intercostal. Aquí dice aleteo nasal, pero justo le han cortado la parte de la pasamos a palpación. Inspección. Ahora nos toca ver palpación. ¿Qué vamos a ver en palpación? ¿Qué vamos a hacer? Verifica, verifica y completa los hallazgos de la inspección. Permite la evaluación de la elasticidad y expansión torácica y el análisis de las vibraciones vocales.
Aquí en realidad se hacen las maniobras de flexión y amplexación, como ven ahí las manos del médico. Pone ahí, meta aire y ven que tanto se separan los dedos cada que mete aire el paciente. Flexión y amplexación. Casi no se hace, muy pocas veces van a hacer eso. Tienes práctica, fabuloso, pero es algo que casi no se hace. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer con mucha frecuencia? Las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales las pueden hacer en este mismo momento. Tóquense. Y repitan, 33. 33. ¿Sienten algo? Se siente, ¿no? ¿Qué están sintiendo? ¿Cómo vibra? Demasiado se siente como vibra. Las cuerdas vocales están vibrando porque si ponen su mano en el cuello, el 33 se siente mucho más claro. Es esa vibración que están sintiendo que se va a expandir por dónde. Va a expandir a la tráquea, de la tráquea va a ir a los bronquios, bronquiolos y hasta lo último va a llegar. Ahora, no van a ser aquí solamente. Las vibraciones vocales tienen que palpar en el tórax posterior, la anterior, es donde va a ser más fácil. Eso. Y tiene una utilidad que vamos a ver más adelante. Por ejemplo, las vibraciones, ¿dónde pasan con más naturalidad? ¿Dónde es más fácil que pasen las vibraciones? Aire, agua, sol. Agua, sol. Pero si está hablando doctor y si estamos escuchando, está vibrando nuestro tímpano, pero no es tan eficiente. En el agua se siente un poquito más. A ver, griten del agua, no van a sentir debajo del agua nada. Pero el sólido se siente más tocando, pero no se va a sentir. Entonces, ¿qué nos va a decir esto? Nos va a ayudar a diagnosticar una neumonía, por ejemplo. Si tengo una neumonía en alguna parte de mi pulmón y yo siento las vibraciones vocales, van a estar aumentadas, se van a sentir más fuertes en el lugar de la neumonía, porque ese pedazo está solidificado, está hepatizado. Alteraciones de la sensibilidad, evidentemente, la alodinia. ¿Qué era la alodinia? ¿Dónde va en la anterior parte? Alodinia. Hace 2 semanas antes del examen. ¿Ah? Lo que han preguntado. ¿Ah? Cuando el paciente siente dolor ante estímulos térmicos que normalmente 2 semanas pasan. Eso. Frémito o roce pleural, ya hemos dicho. Frémito brónquico o roncus palpables también. Adenopatías, si las palpan, edemen esclavínico y la estupefacción mamaria en la palpación. Elasticidad torácica, la disminución de la elasticidad puede deberse a alteraciones de la caja torácica o de su contenido. Se expande porque es elástico. ¿Quién es elástico? El pulmón es elástico. Pero ¿qué pasa si no es elástico? Que hay situaciones, por ejemplo, en los COVID cuando hacían neumonías empezaban a fibrosar sin oxígeno y ya no estaban tan elásticos, ya no expandían tan bien. Por eso es que fallecían muchos de los pacientes. ¿Y quién más tiene que expandirse? No es suficiente que el pulmón expanda. Si el pulmón expande y mi tórax, mi cartílago sea solidificado, pues tampoco voy a expandir. Por eso dice que aquí la elasticidad debe a la caja torácica o al contenido. Contenido es el pulmón. Expansibilidad torácica bilateral que puede disminuir es el enfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar difusa o los derrames pleurales bilaterales. ¿Qué dice aquí? Va a disminuir esa expansibilidad a ambos lados si tienen esas patologías. Unilateral, que solamente un lado, voy a exagerar. Solamente un lado estoy expandiendo. No, la atelectasia pulmonar, y eso se hace a la pregunta, ya les explico, ¿qué es atelectasia? ¿Qué termina colapsando el bronquial? ¿A qué se debe una atelectasia? ¿Por qué puede colapsar un bronquio? Y todo lo que está detrás del bronquio. Entra el aire
entra por la boca, pasa por su faringe, pasa por la tráquea, pasa por los bronquios, llega hasta los alveolos y se da. Ahora, ¿qué pasa si se obstruye el bronquio principal derecho? Porque entró, no sé, una mucosidad, una pepa de alguna fruta, cualquier cosa, un parásito, lo que sea que haya entrado, una bola de algo, entró ahí y obstruye el cerebro. ¿Qué va a pasar con el aire en el pulmón derecho? Al obstruirse, el aire se va a reabsorber. Y al reabsorberse, ¿qué va a quedar? La presión negativa. Entonces, todo lo que estaba ahí va a desaparecer. Todo lo que absorbía un globo, que ahí queda aplanado, eso le va a pasar al bronquio desde el punto de la obstrucción para adelante. Eso va a ser la atelectasis. ¿Qué pasa si disminuye el espacio? Ya no hay aire. ¿Qué va a pasar con ese pulmón que ocupaba este espacio? Vamos a tener signos directos e indirectos de esa atelectasis. En radiografía también les vamos a enseñar cómo mostrar eso. ¿Qué va a pasar con el diafragma de este lado de la atelectasis? ¿Qué va a pasar con el mediastino? Va a desviar hacia dónde? Hacia el lado de la atelectasis, que hace presión contra el tórax, entonces me va a desviar. Ahora, ¿de qué va a depender que haya todo eso? Va a depender del tamaño de la atelectasia. No es lo mismo que tener una atelectasia de un bronquiolo perdido por ahí, aquí hay una atelectasia de un bronquio principal, o de un glóbulo básicamente. Entonces va a depender del tamaño de la atelectasia. Derrame pleural masivo, neumotórax total. ¿Por qué va a disminuir la expansividad con el derrame de neumotórax? Entonces, como hay eso que está ocupando, ya sea el aire o el líquido, el pulmón no va a poder expandirse, entonces va a ser evidente que ese hemitórax, el tórax no va a expandir. Localizada, tuberculosis, cáncer de pulmón, incluso la neumonía. Localizada significa en una parte del tórax que se expande. Es más disminuido. Maniobra para examinar la expansividad de las bases son las presiones de sensación. Pasamos a las vibraciones vocales. Esto sí es lo más importante, las vibraciones vocales. Que pueden aumentar, de aquí en adelante. Las vibraciones pueden aumentar, estar conservadas, disminuidas o aumentadas. ¿Cuándo van a estar aumentadas? Porque pueden aumentar esas vibraciones. En condensación. Cuando hablamos de condensación, lo más común es la neumonía. Permeabilidad bronquial, que esté lleno de secreciones en el bronquio. Contacto del foco con la pared torácica. Esa neumonía, si está lejos de la pared torácica, probablemente no sintamos el vibración local. Pero mientras más cerca de la pared torácica, más fácil que sintamos el aumento. ¿Cuándo van a estar disminuidas las vibraciones? ¿Cuándo? ¿Se imaginan? Cuando ustedes tocan las vibraciones, están tocando la vibración de los bronquios. ¿Qué va a hacer que disminuyan esta situación? Derrame. ¿Por qué en el derrame? Porque entre mi mano y mi pulmón está ahí una pequeña pared muscular y el hueso. Pero en cambio, en el derrame, a eso tengo que aumentarle todo el espacio del derrame. Mientras más amplio sea el derrame, más voy a sentir. Lo mismo va a pasar en el neumotórax. Tubos aéreos de luz bronquial obstruyeron la atelectasis, disminución de la capacidad vibral, engrosamiento de las pleura, interposición, y los obesos también, muchos tejidos celulares van a estar disminuidas. Abolición, no hay vibraciones vocales. Lo mismo, pero por ejemplo un derrame masivo. Un derrame pequeño, si es masivo, o el neumotórax masivo o atención, no va a haber directamente vibración. Percusión. ¿Qué era la percusión? Vea, para repetir sonidos. ¿Qué sonidos eran? A ver, matidez, invalidismo y teníamos ahí la sensibilidad y el hipercima. A ver, y en el pulmón, ¿qué es normal encontrar? Sonoridad pulmonar se llama directamente.
Algunos libros van a encontrar como claro pulmonar. Pero no me es un sinónimo. Pero suena mejor sonoridad porque tenemos el término de hipersonoridad. Básicamente el pulmón no es un globo, no está vacío, es como un esponja. Por eso no es timpánico, porque timpánico sería una calidad vacía. Es un procedimiento de exploración que consiste en la aplicación de una serie de golpes sobre la superficie. ¿Qué superficie? Ojo con eso. ¿Dónde van a poner sus dedos para sobre las costillas? Que queremos percutir el pulmón, no las costillas. Sirve para delimitar los contornos de los órganos y fijar límites entre regiones normales y patológicas. Por ejemplo, si percuten una neumonía, más o menos nos puede decir el tamaño de la neumonía. La vibración del pulmón depende del volumen, densidad y tensión. Mate, por ejemplo, tiene un derrame pleural, su mate tiene una neumonía que está debajo. Normas generales de la percusión del tórax. Vamos a encontrar la sonoridad pulmonar que es normal. Matidez y submatidez. ¿Dónde vamos a encontrar submatidez? El espacio que está con pulmón y debajo del pulmón está el hígado. Sonido timpánico en el espacio de Traube, donde está el estómago. Hipersonoridad, ¿cuándo vamos a encontrar? Cuando hay mucho aire. ¿Cuándo vamos a encontrar mucho aire? Bien, no, pero dentro de un grupo. Hipersonoridad. ¿Cuándo hay más aire de lo que debería haber en el pulmón? En el pulmón, no en el pulmón. Eso. En el EPOC y en las críticas. La percusión del tórax consiste en escuchar un sonido provocado por la vibración de un cuerpo elástico. La percusión se realiza dígito digital, se realiza de manera sistemática en el tórax por delante, por detrás y en las zonas axilares. Por delante se obtienen en el hemitórax derecho sonoridad pulmonar hasta el quinto espacio intercostal, donde ya comienza la submatidez hepática y por debajo matidez hepática. Es muy importante este signo de desaparición de la matidez hepática, sobre todo en el paciente que tiene abdomen agudo, porque habla de la presencia de neumoperitoneo. En el lado izquierdo hay sonoridad pulmonar por delante hasta el tercer espacio intercostal, donde empieza la matidez cardíaca, y por último, cuando llegamos al reborde costal, nos encontramos con el timpanismo del espacio de Traube. La percusión por detrás se realiza haciendo dos líneas paralelas de arriba hacia abajo, atravesando las escápulas, a cuyo nivel disminuye la sonoridad respiratoria, hasta llegar a la zona de matidez. En este momento se le pide al paciente que respire hondo y guarde el aire, y seguimos descendiendo hasta encontrar una nueva zona de matidez. El espacio recorrido por el dedo flexímetro, respirar por favor, indica la expansión de las bases en la inspiración. Muy relevante por detrás es la percusión de la columna, ya que la presencia de una columna mate, habiendo encontrado zona de matidez en alguno de los emitórax, certifica la presencia de un derrame pleural. Igual jerarquía o mayor jerarquía tiene el signo del desnivel, que consiste en percutir hasta el límite de aparición de una zona de matidez. Dejando el dedo flexímetro sobre ese límite superior de la zona de matidez, se le pide al paciente que incline hacia adelante y se vuelve a percutir hacia abajo, pudiendo comprobar que la matidez ha disminuido significativamente o ha desaparecido, lo que indica que el líquido se desplazaba libremente en la cavidad pleural y certifica el diagnóstico de derrame pleural. La percusión de la zona axilar
Se le solicita al paciente que coloque su mano sobre la cabeza o sobre la nuca, percutimos sobre la línea axilar media y acá vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta hacer estos espacios intercostal donde comienza la matidez hepática. Si percutimos del lado izquierdo va a ocurrir lo mismo, pero vamos a encontrar sonoridad pulmonar hasta el noveno espacio intercostal donde comienza la matidez esplénica. Auscultación. Ahora lo más importante del estudio. Porque generalmente todos hacen auscultación y se olvidan hacer todo lo demás. Está mal, porque no podemos construir nuestros síndromes pulmonares, que más adelante vamos a ver cómo se construyen. Bueno, pero la auscultación lo que hace la mayoría nos aporta datos sobre el estado del parénquima y la acidez. Debe realizarse mientras el paciente respira lenta y profundamente por la boca. Meta aire profundo. Y nos fijamos que no haga bulla. Si hace eso no está mal, vamos a escuchar cualquier cosa. Cercioramos que no haga bulla con la boca y no le hagan respirar como la mayoría de ustedes. Respire como cansado. ¿Qué van a hacer? Y lo único que respire como cansado, ¿cómo van a respirar? Se van a desmayar el paciente. Se va a desmayar de verdad. ¿Por qué se va a desmayar? Porque encima que están aprendiendo van a no rato escuchando. ¿Por qué se va a desmayar el paciente? ¿Quieren desmayar? Le hagan eso ahorita, te van a desmayar. Ah, un rato. Y vamos a hacer un rato. Sigue largo, sigue largo. Y empiezan a marearse. Es más, ¿han visto las crisis de ansiedad? ¿Qué les pasa cuando están ansiosos y se asustan? Y se desmayan. ¿Qué más les pasa? Le va a dar un ACV, porque empiezan a sentir que se les adormece la boca, las manos se les hacen así. No han visto todavía, pero son signos de hipocalcemia. Por ejemplo, cuando se extirpa tiroides y se llevan por accidente las paratiroides más y se quedan sin calcio, los pacientes inmediatamente salen de quirófano, están haciendo la mano de matrona, el signo de incluso queda dura la medicina. ¿Por qué? Hacen contracción sostenida. Y si de mi mano me queda una severidad, una embolia, ¿desde dónde escucha? ¿Por qué? Porque esa alcalosis metabólica tiene una alteración del calcio, esconde al calcio y al esconderse el calcio por la alcalosis. Exactamente el mecanismo no me acuerdo. Y eso así que sientan las paredes. ¿Me acuerdo? Y hacen eso, y listo, con eso. ¿Qué le hacen de tratamiento? ¿Qué le hacen? Una bolsa de qué? Cuidado, le pongan de plástico. Si le ponen de plástico, el paciente está en. ¿Qué creen que va a pasar con el plástico? Puede ahogarse con el papel. ¿Qué más le va a hacer? Hasta que consigan su bolsa de papel. Yo siempre las acompaño. Meta aire profundo. Tenga su aire, no es tan fácil porque están desesperadas. Bote ahora sí, debajo la frecuencia respiratoria para intentar. Otra solución es ponerles telefonio oxígeno. De oxígeno pero le ponen una mascarilla de oxígeno. Una mascarilla, están respirando ahí, recuperan. Si consigue una mascarilla con bolsa, mucho mejor. No, pero porque van a respirar por la boca. No, pero está No, la bolsa es suficiente. Y finalmente les dan una benzodiazepina como el Neurin y tienen que dar el brazo. Por eso, no van a desmayar el paciente. Peor si son pacientes con enfermedades respiratorias, ya poco. Escuchen un tramo, que descanse el paciente, escuchen el otro tramo, ya poco. Ahí, el gráfico que más
básicamente lo que escuchamos en el pulmón, porque finalmente son los campos superior, medio, inferior, pero no se olvide que los pulmones no son iguales uno que el otro, porque igual hay dos lóbulos iguales diferentes. Incluso la proyección de los lóbulos medio superior va a ser diferente en ambos lados. Entonces eso se tiene que tener en cuenta. ¿A dónde van a ocultar? Una forma sencilla es, por ejemplo, posteriores. Auscultan aquí, pero hay varios. Pero siempre es simetría. Escuchan aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, luego aquí, aquí. En este caso lo han hecho al revés, pero están guardando la simetría. Donde no se escucha en el tórax posterior, no pongan el estetoscopio encima de la escápula. Capas de la escápula. ¿Qué es normal encontrar en la auscultación pulmonar? Si ustedes se auscultan ahora van a escuchar el murmullo vesicular. ¿Por qué vesícula? Porque está entrando el aire a esas pequeñas vesículas que son los alveolos. Y además el aire ingresa a través de los bronquios. El susurro del bosque, murmullo vesicular. Sonidos normales, soplo laringotraqueal producidos por las turbulencias generadas por el pasaje del aire a través de las vías aéreas altas. Normal. El murmullo vesicular. Luego la respiración broncovesicular, que representa la superposición del soplo y del murmullo. Se lo ausculta en la región infraescapular derecha, manubrio external y la articulación externo-clavicular. De todo esto lo que van a escuchar es el murmullo vesicular. Ese murmullo vesicular, ¿cómo puede estar? Lo mismo que el anterior. Puede estar aumentado, conservado, disminuido o o final, hay una otra opción, reemplazado por un sonido hallazgos anormales de la auscultación. ¿Qué pasa si no escucho mi murmullo vesicular? Aumento por hiperventilación pulmonar, ejemplo en el ejercicio, en la hiperventilación supletoria. Supletoria significa ¿por qué? Porque está supliendo la necesidad de que algo pase, ventilando menos. La arteriosclerosis de los derrames cerebrales masivos. ¿Cuándo va a estar disminuido? Alteración en la producción por hipoventilación alveolar, como en el enfisema. Alteración en la transmisión por interposición del panículo adiposo, como en una obesidad marcada. O por interposición de líquido o aire del neumotórax o el derrame. ¿Cuándo va a estar reemplazado por otros sonidos? Puede ser el soplo broncotubárico, casi idéntico al soplo laringotráqueo, de tonalidad más alta en zonas del parénquima pulmonar, flujos aéreos, donde van a encontrar la neumonía. Porque ¿qué escuchamos en un pulmón normal? Entra el aire a través de los bronquios y se llena los alveolos. En la neumonía, ¿qué hemos dicho que está afectado? Los alveolos, los bronquios no. Entonces el aire entra solo por los bronquios y escuchamos cómo pasa por ese tubo el aire y no entra a los alveolos. El soplo el soplo pleural producido por un pulmón colapsado en el derrame pleural, auscultable por encima del nivel del derrame. Si el derrame es hasta aquí, pues aquí escucharé el soplo pleural. Soplo cavernoso o cavitario, el nombre nos está diciendo, estamos escuchando el soplo de una caverna, producido por la existencia de una cavidad grande cerca de la pleura. ¿Qué tipo de caverna es más frecuente que nos encontremos? ¿Producida por qué enfermedad? El soplo anfórico presente en el neumotórax es un ruido parecido a cuando se sopla una botella vacía, una caja vacía. Ruidos agregados. Vienen las sibilancias y los roncos. ¿Por qué son las sibilancias y los roncos?
Y los roncos por obstrucción, por broncoespasmo. Disminuye la luz de ese bronquio. Al disminuir va a producir la sibilancia. Y el ronco también. ¿Por qué son en algunos sibilancias y otros roncos? Por la calidad del bronquio. Pero no hay una explicación tan clara. Se pueden escuchar las dos cosas en esas broncoconstricciones. Pero que la sibilancia es aguda y el bronco es de tono más bajo. Bravo. Estertores. Esto es importante porque a veces yo no sé por qué entienden al revés esta parte que es muy importante. Los crépitos. Los estertores son por presencia de secreciones que se están moviendo. ¿Dónde se están moviendo? En los bronquios. Los estertores pueden ser húmedos, mucosos o de burbuja. Esa de las burbujas es literatura antigua. En bronquios de diferentes tamaños ocupados de secreciones. Hay los de gran burbuja, mediana burbuja, pequeña burbuja. ¿Qué les dice la lógica? ¿Dónde van a estar los de gran burbuja? Si las secreciones están en qué bronquios? Grandes, los principales. Mediana burbuja, en bronquios segmentales. Pequeña burbuja, en los bronquiolos. Se modifican con la tos. ¿Por qué? Entonces, por eso les dicen a veces tósale. Tose porque se están moviendo las secreciones. Hay estertores de burbuja, ya no. Estertores son movimientos de secreciones en los bronquios. Crepitante o no, sí, son estertores. Crépitos se producen en los alveolos. Porque el alveolo, como dijimos, son sacos vacíos. Pero cuando se llenan de secreciones en la neumonía, en el edema agudo del pulmón, ¿qué va a suceder? Ese líquido hace que se vuelva pegajoso y se van a pegar entre las paredes y al despegarse esto suman todos los alveolos al mismo tiempo. ¿Se escuchan? Les dije ya la otra vez como el cabello al lado suyo. Donde despega de un velcro. Frote pleural, por el roce de las superficies pleurales inflamadas. Normalmente las pleuras no suenan. Todo el tiempo se están frotando, pero no suenan. Pero si están inflamadas durante la inspiración, pues se va a escuchar cómo se frotan, como cuando frotan un cuero. Como cuando se sienta en un sofá de cuero, así. Predomina la inspiración y no se modifica con la tos. Auscultables más que todas las regiones basales y laterales. Pleuritis aguda, inflamación, infiltración de la pleura en la plaza. Clasificación de los principales ruidos agregados. Sibilancias y roncos, whistles o estertores secos en ingleses. Son musicales asociados con obstrucción
son continuos y predominantemente expiratorios. Sibilancia, tonalidad más alta o aguda, sibilancia o silbido. Roncus, tonalidad más baja o grave, ronquido. Estertores o crackles, también rales, bastante uso la palabra rales. O estertores húmedos, originados por la presencia de secreciones en los bronquios y alveolos y despegamiento alveolar. En realidad, más que eso, crépitos en el alveolo y estertores en el bronquio. Estertores de gruesos de mediana gramo no ya hemos mencionado porque son finos, hay algunos finos, unos estertores irritantes, más que todo que se escuchan en el edema agudo del pulmón porque escuchan las dos cosas, crépito y estertor. Auscultación de la voz. No solamente se ausculta el murmullo vesicular. De nuevo volvemos a nuestro 33. Cuando hemos hecho las vibraciones en el 33. La voz también se puede auscultar. Cuando uno es endoscopio, quiere escuchar la palabra 33. ¿Qué es lo normal? ¿Que se escuche bien? No, debería escucharse distorsionado. Entonces, voz sin claridad vocal, consonantes o articulación de las palabras. Se escucha como un ruido, pero no llega a escucharse el 33. Si se escucha la palabra 33, eso está mal. A eso se le llama pectoriloquia. ¿Qué significa la palabra pectoriloquia? Pecho que habla. Esa auscultación de la voz puede estar disminuida o abolida cuando hay un obstáculo en la propagación de las vibraciones vocales, como la telecasia. Así es. Solo que creo que eso está en inglés. Vibraciones patológicas. Pueden escuchar la broncofonía, aumento de la resonancia de la voz, se escucha más fuerte, pero no se escucha claramente, solo más fuerte. Pectoriloquia, el pecho que habla, voz clara y fuerte y articulación de la palabra. Pectoriloquia, bueno, igual que la anterior, pero se escucha con voz cuchicheada. Se escucha claramente. Egofonía, que es la voz de cabra, se escucha una voz temblorosa, como apretando